Bueno, entonces continuamos. Les voy a compartir ahora el siguiente tema. Bueno, la otra parte de lo que habíamos hablado que les iba a mostrar. El AutoCAD a veces me da problemas. ¿Se ve o no? Sí, Sí, señor. señor. Ah, bien, listo. Esta es otra cosa. Esta es una estación de servicio que es un programa, un plano mucho más técnico donde están las líneas de control por un lado y la tubería por el otro, ¿no? Entonces, por aquí está la tubería y determinados, digamos, nombres que les dan los eléctricos a las cosas y bueno, A3, ya les voy a decir por qué estas numeraciones o estos nombres y también va mostrando pues de cuántas pulgadas, obviamente en este caso tenía muchos circuitos y era grande, pero bueno, aquí por ejemplo hay una UPS, es decir, como una batería, como lo que nosotros estamos haciendo, pero sin energía solar y en el primer piso pues está ya, el cuadro, los cuadros de control, los tableros eléctricos, pues que en este caso hay diferentes tableros, de hecho aquí no está terminado porque es un tablero para un piso, que es un almacén, un tablero para otra cosa que es independiente, para un comercio, etcétera. Entonces llega de la cometida llega la cometida, ahí están los medidores, llega la cometida hasta los tableros de control y de los tableros de control pues salen los cables y digo los tubos y obviamente el cableado después y demás, ¿no? Entonces, esta es un poco más cómo es realmente los planos eléctricos, pero realmente pues esto no es algo que tengamos que hacer. Ahora, lo que sí es muy importante es el diagrama unifilar. Entonces, como les he dicho desde hace rato, el diagrama unifilar consiste básicamente en lo que pasa después del tablero de medidores. El tablero de medidores es ese tablero que en algunos es ese aparato que está en la parte más exterior que se pueda de la casa, eh, que todavía en la mayoría de los casos es una ruedita dando vueltas, ¿no? Es una ruedita dando vueltas, que es un circuito que va midiendo cuántos vatios o cuántos kilovatios van pasando hacia la casa, ¿no? Entonces ese es el que viene a medir el señor de la electricidad, todavía vienen hasta acá y miden, ¿no? Entonces, bueno, esto en otros países, evidentemente esto se sabe, digamos que estos medidores tienen conexión a internet y entonces a la empresa le llega el dato, este señor consumió tanto, y uno también y ellos tienen que publicar eso por obligación. Entonces entra uno a la página de la empresa que le proporciona, que le suministra la energía, es decir, que se la compra a las centrales hidroeléctricas o a las centrales nucleares y que se la vende a uno. Entonces uno entra a la página y ahí le dice cuánto consumió y ellos también, ¿no? No hay un señor recorriendo las casas como acá. No sé si en algunos lados ya haya implementado ese sistema, porque hay ciudades también que ciudades y empresas. Ustedes saben que esto en Colombia, estos servicios públicos son realmente privados, ¿no? Pues es una empresa privada que maneja al público. Otra cosa que sucede en el primer mundo y en el tercer mundo, a diferencia de nosotros, es que allá uno no tiene que pagar electricidad por obligación, o sea, uno se puede dar de baja, es como el internet. Entonces uno dice, no, no quiero internet, y punto, no tiene. No quiero luz, no quiero agua, no quiero nada de eso. Y se desconecta. Acá no, acá le obligan y le cortan, ¿no? Además, y le cobran, así no se consuma nada. Eh, por ejemplo, ese es uno de los problemas que tiene el hecho de tener una casa. Hoy en día todas las casas o los apartamentos, entonces hay que pagar la administración, la luz, así esté sola, deshabitada, así no haya nadie. En Estados Unidos, en Europa, uno dice, me voy a ir un mes de vacaciones, 6 meses, doy de baja todos mis servicios y listo, no los paga porque no va a estar ahí. Y también, de repente puede decir, doy de baja la electricidad, tengo energía solar, doy de baja la electricidad. En este caso no se puede, pero pues tendríamos que pagar, básicamente el alumbrado público que viene metido en la cuenta, ¿no? Entonces, bueno,
Nuestros medidores todavía son de la ruedita que da la vuelta, por lo menos el que está aquí en esta casa, no sé el de ustedes. Y eso no tenemos, es un delito tocarlo, de hecho, ¿no? Sobre eso no tenemos ningún control y no se puede tocar. Pero pasamos de ahí ya al tablero de control, al tablero que normalmente, pues en una vivienda es único. Si fueran apartamentos, entonces pues hay un tablero de control general y se reparte a los pisos y de los pisos se reparte a cada apartamento y entonces, bueno, digamos que ahí se va bifurcando y las mediciones, pero las mediciones están pues antes del apartamento, ¿no? Puede ser en el primer piso o puede ser en el mismo piso, depende ya del diseño eléctrico y algunas razones técnicas que yo desconozco. Pero bueno, entonces nos llega la corriente, perdón. Así que por aquí lo que sí sabemos es que va a llegar toda la corriente que nos va que podemos consumir en todas las partes del edificio, va a pasar por aquí. Por lo tanto, en nuestro caso, por ejemplo, no se les olvide, tenemos que tener otro taco acá. Y este sería el taco general. El taco general que suple todos los amperios en AC. Aquí ya estamos obviamente en AC y ahí tenemos que poner un taco general. Y bueno, y entonces este cable, esto simula un cable que llega, pasa por el taco y llega a una barra. Esto es el barraje de tipo, da lo mismo. Una barra o un cable que se bifurca y se parte, se ramifica, perdón, en diferentes salidas, ¿no? Eso ya lo tenemos más o menos claro. Lo que pasa que por aquí van a pasar todos los amperios del mundo, ¿no? Todos los amperios que podemos consumir van a pasar por aquí. Y por eso este cable tiene que ser un cable grueso. Los cables, infortunadamente en Colombia trabajamos con el sistema americano que es AWG y este es desde el 0 hasta, no sé hasta dónde, pero digamos que hasta el 40. Y el 0 es súper grueso y el 40 es delgadito. Ustedes me dirán, ¿por qué demonios lo hacen al revés? Pues yo les respondo, no sé por qué demonios lo hacen al revés. Sería más fácil si uno supiera que el cable gordo es un número más grande, pero no. En todo caso, bueno, se lo aprenden. Si ustedes ven cable 0, es un cable así de gordo. Un cable 1 es un poco más pequeño. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente se va haciendo pequeño. Ahora, un cable gordo es de 8, es número 8 AWG. Esto es un cable gordo, digamos aquí esto es una cosa que va a tener como 5 locales comerciales y aparte la oficina de la estación y etcétera, etcétera. Entonces por aquí van a pasar muchísimos amperios y le pone un cable 8. Ahora el otro tema es ver qué cables soportan qué tantos amperios y cómo se miden milímetros y etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que aquí tenemos que vamos a poner un cable número 8. Número 8. ¿Por qué? Van a pasar todos. Y luego aquí ya nos vamos bifurcando hacia la casa, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es el taco de la sala. Y el taco de la sala, seguramente en nuestro caso, aquí todos son de 20 amperios, 20 amperios, 20. ¿Se acuerdan que les había dicho que en las casas, en las conexiones normales de la empresa, los tacos son de 10 o de 20 amperios? Entonces esta, por ejemplo, es de 20 amperios toda porque se supone, digamos que se le da una buena capacidad de consumo a los diferentes locales comerciales y pues todos pueden poner aire acondicionado. Eso es aquí en Bucaramanga, que hace calor. Entonces, pues se necesita que tengan una potencia importante. Ahora, dentro del local pueden hacer un tacos diferenciados para el aire acondicionado, para las luces, para las neveras, para, bueno, etcétera. Entonces, digamos que aquí podría, este sale
este sale para, aquí dice, entonces ustedes lo tienen que hacer así más o menos, mm, como aparece acá. Entonces aquí dice que bueno, aquí ya está diferenciado, entonces sale este 1 sale al tomacorriente del local, L2 sale al tomacorriente del local, L3 tomacorriente, L4 tomacorriente, tal. Digamos que este ya es uno de un local, ¿no? Entonces, bueno, es un diagrama de un local. Y vemos que pasa este L1, que en nuestro caso sería la sala, y en nuestro caso seguramente, pues sería de poquitos amperios. Digamos que sí, de pocos amperios, no va a ser todos de 20, lo vamos a poner adecuado a lo que va a consumir de acuerdo a las cargas que ya vimos, ¿no? Entonces aquí seguramente el de la sala será de 2 amperios, ¿vale? Y entonces, y luego sale aquí y sale para la sala, hacia la sala, listo. Y entonces, este ya es un cable mucho más pequeño, 12 AWG. Entonces, era 8 el general. Y por ejemplo, para la sala, probablemente me sirva uno de 18 AWG, pero de pronto para la cocina, entonces, bueno, entonces el taco, perdón, aquí no puse el taco, entonces aquí era un taco de 2 amperios, este de la cocina es un taco de 6 amperios, lo cual me da 600 vatios o algo así, o puede ser de 10 amperios o de 8 amperios, lo que sea, y a lo mejor entonces el cable aquí ya no es de 18 AWG, sino de 12 AWG. No sé, tengo otro que va a las habitaciones y el consumo es pequeñito, entonces el taco o el consumo es intermedio, entonces el taco es de 4 amperios y a lo mejor el cable que necesito poner es de 10 amperios. ¿Vale? ¿Se entiende el diagrama unifilar? Sí, señor. Aquí, por ejemplo, tenemos un montón de otras convenciones y tal, pero pues para nosotros esto es más o menos indiferente. Entonces, este tablero, este diagrama unifilar, ustedes lo tienen que hacer uno único para su casa, ¿no? Pero calculando el, el taco general y los demás. O sea, calculando el taco general, toda la corriente que puede pasar, dependiendo, claro está, digamos que esto lo vamos a cambiar y aquí vamos a poner ese inversor. Y dependiendo de eso, entonces, bueno, no sé, si son 3000 vatios, entonces 3000 dividido entre 110, ¿cuánto nos da? 27.27. ¿Cuánto? 27.27. Eso, entonces a lo mejor este tiene que ser de 30 amperios. Pero ya por aquí en la sala, el máximo consumo va a ser de, no sé, 200 vatios. Vamos a hacerla entonces un poquito por encima de 300 vatios. Entonces, 300 sobre 110 nos da 3 amperios, ¿cierto? Sí, señor, aproximadamente. Aproximadamente 3 amperios. Entonces, este tendría que ser de 3 amperios. Y 30 amperios, entonces necesitamos un cable seguramente número 10 y este de 3 amperios, seguramente un cable número 12 o 14, no sé exactamente. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita mismo. ¿Vale? Entonces este dibujo lo pueden hacer en AutoCAD, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano, pero que quede bonito de todas maneras y que quede claro. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ¿alguna pregunta al respecto? ¿Para cuándo es eso? Para la otra semana, para el martes. La entrega es el martes. ¿Y también lo enviamos al correo? Sí, Carlos, sí, pero sí. este archivo, ¿tú no lo compartes? Sí, les puedo compartir esto, sí. Como de guía. Sí, 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 sí puede ser.
Sin embargo, ojo con no copiar las mismas cosas que hay acá, ni nada, o sea, esto es igual que cualquier referencia, ¿no? Esto es una cosa que puede ser útil, pero no llegar al plagio, porque a veces entonces ponen trifásico de no sé qué, y no hay nada trifásico, no hay nada, o sea que todo tiene que estar pensado desde la tarea que están haciendo. Yo se los mando, pero ojo que solamente es el esquema. ¿Me acuerdas ahorita? Ahorita más tardecito me ¿Qué lo... más haces? Vale, me acuerdas ahorita. Ujú. Listo. ¿Alguna pregunta más? Digamos esto, este diagrama unifilar y todo eso, es ya parte de la última entrega, de la tarea final, del corte final, que ya les dije que es participación, participación, exposición, autoevaluación y el trabajo. Bueno, entonces, ninguna duda más, ¿verdad? Entonces ahora No, no, señor. para terminar, les voy a compartir el Winterboard, donde está acá. Y vamos a ver lo de los cables. Que, bueno, no tiene mayor ciencia en la medida en que, bueno, se consiguen estas tablas, o esta tabla especialmente es buena, eh, ¿qué? Se las puedo mandar o la pueden sacar, capturar la pantalla y listo. Pero bueno, entonces miren que empezamos desde el AWG. Entonces esta es la medida del AWG. Voy a empezar a explicarles la tabla por aquí encima. El número del AWG, el diámetro en milímetros, es decir, si yo cojo un calibre, que es una cosa de estas, y lo mido, y mido el cablecito, entonces él me va a dar esa medida. Así es que deberíamos trabajar en milímetros. Y de hecho así trabajan pues en Europa, en España, en donde utilizamos ese tipo de medidas, pero bueno, aquí pues seguimos con las pulgadas y seguimos con el AWG, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces serían 11 milímetros de diámetro, por ejemplo, ¿no? Entonces es más de un centímetro, es un cable gordísimo. La sección, esto es en milímetros cuadrados, es decir, como si fuera un cuadrado, entonces milímetros por milímetros, evidentemente es un círculo, entonces pues es el área del círculo, pero eso es lo que da 107 milímetros cuadrados. ¿Por qué ese también es muy importante? Porque el técnico le puede decir a uno, bueno, yo necesito algo de 107 milímetros cuadrados. Quiere decir que es 10 milímetros por 10 milímetros, ¿sí? Lo importante en realidad es la sección. Entonces, yo puedo, digamos que vamos a hacer la abstracción de que esto es el cable, ¿no? Y el cable es cuadradito, sino que es más fácil sacar el área en un cuadrado. Entonces, yo le puedo decir, bueno, no, yo lo voy a hacer de 5 por 20. Y tengo de 5 milímetros por 20 milímetros. Y tengo la misma área en realidad. Lo importante, y lo importante es que cumplamos el área, y porque el área o en la sección pues del cable, ¿no? Lo que cortamos cuando hacemos un corte acá, pues por aquí va a pasar, por aquí va a pasar, por ahí van a pasar los electrones. Entonces, que esto tenga el tamaño suficiente de cobre, porque estos cables son normalmente de cobre. Ya les dije que es un material conductor, no el mejor, pero sí, digamos, el mejor relación precio. Entonces es un cable, entonces normalmente son de cobre y lo importante es el tamaño de la sección. Pero bueno, eso lo tenemos en cuenta cuando hacemos ya cosas un poco más complejas. Y entonces podemos decir, bueno, es que no puedo meter una barra de estas, pero sí puedo de 5 por tal. Es más o menos como una columna, ¿no? Una columna, lo básico es la sección, el área de la sección. Entonces, bueno, no sé, de 20 por 20 o la puedo hacer de 10 por 30 o no sé qué. Bueno, entonces eso es lo importante. Entonces, por eso es importante los milímetros cuadrados, sobre todo
pues en casos ya un poco más especializados. La resistencia, como pueden ver, digamos, es como el esfuerzo que hacen los electrones por pasar por ese cable. De hecho, entre más gordo sea el cable, pues menos esfuerzo, porque eso está lleno de material, lleno de electrones, con lo cual el paso o el salto de movimiento de uno a otro, pues es súper, no hay casi resistencia, no hay problema. Este va aumentando, va aumentando, va aumentando. Entre más alto, miren que en un cable de 24, AWG24, ya tiene 85 ohmios de resistencia, ¿no? Que no nos interesa, digamos, la medida ni nada, simplemente el tema de que entre más gordo, pues menos resistencia, es decir, que la corriente fluye más fácilmente sin que el cable le proporcione resistencia, sin que el cable lo haga esforzar, sin que se esfuerce el cable. Entre más pequeño, pues se esfuerza más y sobre todo si le ponemos más amperios. Pero bueno, pues resistencia y capacidad. Entonces, en el cable 00000, según la tabla A, según el sistema AWG, pueden pasar hasta 319 amperios. Obviamente puede pasar 0.1 amperios, pueden pasar 0.001 amperios y pasan muertos de la risa porque evidentemente en la resistencia o la pérdida que hay es muy poquitica. Miren cómo esto de 0.1 a 80 y pico, así no sepamos, digamos, qué significa esa medida, pues es gigantesca, ¿no? Es 800%, 80 veces más, digamos, 85 veces más, casi más que el número. Entonces, entonces, evidentemente, este es el máximo, ¿no? Pueden pasar máximo tantos amperios. Eso de todas maneras, el cobre, pues tiene su precio y entre más gordo el cable, muchísimo y muchísimo más difícil de trabajar. Por supuesto, imagínense que no es lo mismo mover un cablecito cual del celular que un cable de la casa que ustedes lo ven y eso es tieso, ¿no? Aquí en Colombia todavía utilizamos alambre recubierto que tiene pues un elemento plástico y por dentro va una barra simplemente. En otros países tienen el recubrimiento plástico y por acá van muchos hilos. Yo no sé si ustedes han visto los cables y tal, pero hay esos dos tipos. Uno que es muchos hilitos de cobre y otro que es una sola barra. Esta sola barra ya casi no se utiliza en otras partes, sino que se utiliza esta de hilos, que a la hora del té es lo mismo y es mucho más manejable, ¿no? La barra esa uno la deja así y ella se queda tiesa y para moverla es un gallo y el otro pues es más flexible, mucho más flexible. Esto es el alambre. No confundir con el alambre dulce o el alambre de hacer, de amarrar los flejes. No, no, se llama alambre porque es un solo cilindro de cobre el que pasa y este se llama cable porque pues pasan muchos hilitos pequeños que dan a la postre la misma sección. O sea, esta sección de cable es así, perdón, de alambre, es así, es una barrita de cobre. Y el cable, pues son barritas de cobre, hilitos de cobre, que a la hora del té, digamos, están bien pegaditas todas, no me va a salir bien el dibujo, pero bien pegaditas todas, de tal manera que la sección viene siendo, pues, la misma, ¿no? Y se asume como la misma. Pues este tiene ventajas también, se calienta menos, tiene este a la hora del té, hay algo de aire tiene, porque una bola contra otra bola, contra otra bola, contra otra bola, queda un espacio acá. Entonces, por miniatura y digamos a, una, a un tamaño microscópico, pero hay espacios. Y en cambio aquí no, esto es todo macizo. Pero por contra, pues el cable se puede mover muchísimo más fácil que el alambre del mismo AWG. ¿Vale? Entonces luego tenemos el 000, ninguno de estos lo manejamos porque son, digamos, demasiado gruesos. Digamos que, miren que en el edificio que veíamos, se empezaba con un cable número 8.
¿no? Y este cable número 8 pasan hasta 24 amperios. Seguramente nosotros necesitaremos, como veíamos antes, un cable de 30 y en algunos casos a lo mejor número 6 o a lo mejor número 5, no sé. Seguramente, por lo menos pero y en AC, miren que vamos a necesitar, en AC seguramente necesitaremos algunos de estos en AC y, perdón, en DC, que son los grandes, ¿no? Porque son 24 voltios, pero lo que cuenta, aquí no dice voltios en ningún lado, cuentan son los amperios, ¿no? El 1, que es 120, hicimos el ejercicio, me parece que los 3000 vatios pasaban 100 amperios, más de 100 amperios, entonces 120 amperios, o sea que a lo mejor necesitamos 1 AWG para para el principal o para el que va de las baterías al inversor seguramente, no sé, bueno, y así sucesivamente, dependiendo de los amperios, se pone el grosor. Entonces, ya dentro de la casa, de aquí para acá, más bien seguramente será útil para la casa. Y menos aún, porque como nosotros tenemos las cargas repartidas y los consumos medidos, entonces en alguna parte seguramente pasan, no sé, 7 amperios. Entonces podríamos usar cable número 13, aunque la normativa, por ejemplo, no permite usar cable, creo que menos de número 12, pero como en este caso, pues esa sería la ventaja de estar en el tercer mundo. Entonces, podríamos todo ponerlo de número 12 o podríamos hacerlo más o menos de acuerdo a a lo que necesitamos. Y entonces, bueno, si van a pasar 2 amperios, o sea, como 100 vatios o algo así, o 200 o 150 vatios, pues podríamos usar cable número 8. Ahora, es importante como recomendación que hay cable original y cable chino. Chino le llaman, aunque chiviado, como lo quieran llamar, pero siempre es importante el cable original. Entonces, ¿qué pasa con con el cable chino? Le dicen a uno que el cable es número, digamos, número 10, ¿no? Y entonces, el cable número 10, el chino es así. Esta son las tiras de cobre y el cable original y el resto es plástico. Entonces uno le quita lo que lo protege, le quita el plástico le quita y para dejar expuesto el cobre y son 3 hilitos. Pero el grosor, digamos que es muy parecido al grosor del cable original, solo que el cable original, esto es cobre, estos son los hilitos de cobre y este espacio que hay aquí es el plástico. Entonces, esta tabla solo aplica para cables originales. Entonces, lo que pasa es que el cable original puede valer, no sé, un rollo de 100 puede valer 200,000 pesos un cable original y un cable chino puede valer 70,000. Entonces, mucha gente dice, no, pues me compro el cable chino, pero más vale ir a la fija. Entonces, si no tiene plata, si no le alcanza, si es mucho, porque son muchos metros de cable, pues más bien piensa en comprar lo original y piense en que cumpla los requerimientos de corriente que van a pasar por ahí. Entonces, yo puedo comprarme un cable número 12 chino, pero en realidad, realmente por ahí no van a poder pasar más amperios que en uno 21 original, ¿no? Entonces, yo compro el original y compro el original de acuerdo a esta tabla. Y así voy a la fija y no me excedo, es decir, no pongo cable número 10 por toda la casa. Pongo cable número 10 donde necesito, pongo cable número 18 donde necesito, y es mejor que ponerse a comprar un cable malo, un cable chino. Entonces, por eso les digo, según la normativa, uno no puede comprar un cable menos de número 12. Bueno, sí, pero eso en caso de cables, eso en caso, pues, digamos, para asegurar de cierta manera que
que aunque sea el cable que se compre va a soportar. Nosotros vamos a comprar cable original, pero vamos a poner la sección o el número de AWG que realmente necesitamos en cada caso. Y por eso tenemos, y para eso hicimos tanta cosa y para eso sabemos tanto de nuestro sistema de energía, porque nosotros lo podemos controlar casi que al dedillo. Entonces, pero eso sí, súbanle un poco, súbanle unos 2 o 3 números. Es decir, si yo necesito un cable 20, pues 22, pónganle un cable 20. Si necesitan un cable 20, pónganle uno 18 y así, digamos, ir un poquitico sobrados. Y si ya es para un cliente, pues digamos, tener en cuenta no pasar del 14 un poco, y si acaso hacer lo que les digo, tener un poquito más de seguridad, o sea, unos 3 niveles de seguridad. Entonces, que si necesito el 20, entonces comprar el 22, entonces comprar uno 19 o 18 y así sucesivamente por seguridad. Y en última, si tiene plata y tal, pues bueno, cable número 12 y sale para todo el mundo, para toda la casa. Porque a la hora del té no importa, porque a la hora del té no le importa, no es relevante en el precio total de la instalación. Entonces dicen, no, entonces ustedes toman la decisión y dicen, no, le pongo el cable por donde sobrado pasa cualquier cosa que ellos vayan a conectar en la casa y que la puedan conectar. O esa instalación que decíamos como prioritaria, como de grandes cargas, entonces le pongo todo número 11 y los otros ya los pongo número 15 o los pongo de acuerdo cada uno a lo suyo. Para este ejercicio, cada uno va a poner, o sea, en el diagrama unifilar van a poner al milímetro el cable, ¿no? Entonces aquí va a venir, aquí viene un cable número 8, por decir algo, pero aquí sale un cable número 22, aunque eso no lo van a poner nunca en una casa, pero lo van a hacer perfectamente como tal. Y aquí sale un cable número 18 y de este otro que vamos a consumir mucho, entonces sale, que es el de la cocina, sale un cable número 10 y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, Perfecto. acuérdenme mañana. Bueno, listo. Entonces, si ya está entendido, ya voy a dejar de compartir y listo. Acuérdenme mañana, aunque no creo que se me olvide porque está en el examen, pero acuérdenme antes que nada de explicar otra cosa importante y es la tasa de retorno, el retorno de la inversión, ¿vale? Que también lo tienen que hacer para el trabajo final. Pero eso de la tasa de retorno de inversión, o sea, en tema de fórmulas y esto. Y bueno, ¿y esto por qué va lo de la tasa de retorno de inversión, Carlos? ¿Qué ¿Cómo tiene es? que ver? Estoy hablando de la tasa de recuperación de la inversión que haces en la energía solar. Es decir, O sea, ¿cuánta es mi rentabilidad? algo así. ¿A cuánto tiempo yo Eso recupero es. esa inversión que hice? Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, retorno de inversión. Sí, 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 exacto. Mm, O sea, como sea que no es una clase de economía ni nada de eso, simplemente es cuándo recuperamos la inversión, como lo quieran llamar. mm, ¿A qué altura de la vida recuperamos la inversión versus cuánto dura el sistema, etcétera? mm. Para eso necesitamos el valor de la factura, de lo que pagan mensual, que ya lo tienen, obviamente. Y nada, mañana lo vemos con calma. ¿Listo? Ah, ok, ok, sí, Vale, señor. Carlos. Listo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Todo bien? Bien. Bueno, entonces ¿Eh? nos vemos mañana. Entonces, bueno, mañana nos vemos, ¿verdad? ¿A Sí, qué sí, horas nos a las 8:30. vemos? 8:30. ¿A la ¿Listo? mañana? Sí, a las 8:30 de la mañana. Vale, ok. Bueno, señor. Bueno, chao. Chao. Que pasen Listo. linda Chao, noche. Carlos. Gracias. Chao a ustedes. Listo, Carlos, gracias. Bueno, chao.